con internet. Pero bueno, vamos a tratar de empezar ya, entonces cualquier duda me preguntan. Voy a presentar el tema de el teórico corresponde a estado gaseoso. A ver si lo pueden ver. Esperen que... Voy a tratar de ver si puedo. Ah, se me cerró. Esperen, chicos, que voy a abrir. El tema correspondiente a la unidad estado gaseoso es para completar los estados de agregación de la materia y es un tema relativamente cortito. A ver si puedo, chicos. No sé por qué no me comparte. Okay. Pero no puedo sacar el micrófono. Vení, ayúdame. Ay, Steffi, vení, ayúdame. No puedo dejar de silenciar. ¿Pueden ver ahora? Sí, profe, se ve. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar entonces. El tema de hoy respecto a estado gaseoso, entonces vamos a ver qué es un gas ideal, es el estado de agregación más donde se promueven las fuerzas de repulsión a favor de las fuerzas de atracción.
no tiene forma, adopta el recipiente que lo contiene, tampoco tiene volumen, van a tender a ocupar todo el volumen en donde están, en el ambiente en que están, por eso se dice que los gases son expansibles. Entonces, son, por un lado, se expanden con mucha facilidad y también el gas puede, al contrario de los líquidos, puede ser comprimido. Entonces, el concepto de gas ideal es que permite hacer consideraciones para facilitar algunos cálculos matemáticos para hablar de las leyes de los gases, porque vamos a estudiar cómo interaccionan los gases con los distintos parámetros que tenemos que considerar. ¿Qué característica tiene un gas ideal? Se considera que el gas ideal presenta que un número de moléculas despreciable con respecto al volumen total del gas, que no ejercen fuerzas entre sí de atracción, porque están tan separaditas las moléculas que no hay fuerza de atracción. Los choques o colisiones que se puedan dar son perfectamente elásticos y también que evitando temperaturas o muy bajas o presiones muy altas, todos los gases se podrían considerar como gases ideales. O sea, todos los gases van a responder a estos comportamientos que vamos a evaluar. Las leyes de los gases son principalmente, y a lo mejor ya habrán visto en la secundaria, cuando estudiaron algunos conceptos básicos de física y química, las leyes de los gases son la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro y la ley de Boyle y Mariot. Evalúan los comportamientos de los gases cuando van cambiando las distintas propiedades y se mantiene otras constantes. ¿Qué propiedades vamos a estudiar? Cómo cambia el volumen, la presión y la temperatura sobre las características de los gases. Entonces, estas leyes, que son las tres que vamos a ver a continuación, la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac, estudian qué cambios se van dando en las propiedades de los gases. La ley de Boyle, fíjense, es a temperatura constante. Entonces, a una determinada temperatura, ¿qué dice la ley de Boyle y Mariot? Que cuando yo aplico mayor presión, ¿qué va a pasar con el volumen? Que el volumen del gas va a decrecer. Entonces, a una determinada presión, el volumen es inversamente proporcional. O, lo que es lo mismo, P por B es igual a una constante, porque el volumen pasa de estar en el segundo miembro dividiendo a pasar al primer miembro multiplicando. Entonces la ley de Boyle es a temperatura constante. La ley de Charles es a presión constante. ¿Y qué dice? Que ha evaluado Charles, que a medida que la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. O sea, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, en una situación 1, voy a tener V1 sobre T1 y en una situación 2, V2 sobre T2. Y la ley de Gay-Lussac trabaja a volumen constante
¿Y qué dice? Que a medida que se aumenta la temperatura y el volumen no puede cambiar, la presión del sistema también va a aumentar. Entonces, es la presión de un gas es directamente proporcional a el aumento de la temperatura. Combinando todas las leyes, me queda la ley general de los gases, que dice que la presión por el volumen sobre la temperatura va a ser igual a una constante. Y esa es la ley general de los gases. ¿eh? ¿Cómo cambia el volumen, la presión y la temperatura? Y a eso le podemos sumar el número de moles, porque cuando hablamos de ecuación general estamos hablando primero de un mol. Pero si consideramos para n moles, hay que multiplicar a esa constante que en determinadas unidades recibe el nombre de R mayúscula, se multiplica el número de moles. Esa es una ecuación o una ley muy conocida para los gases ideales. Y acá tienen una mnemotecnia, como es la ley, que es simbolizar un pavo y un ratón. Bueno, esto para los veterinarios hay que simplificar y sacar todas las letras, las vocales, y les queda P por B igual a R por T por N, o reacomodando, P por B es igual a N por R por T, y si paso la temperatura al primer miembro, me queda la expresión general que habíamos visto. Yo les paso esto ahora, este Power. Y bueno, la parte de la física que estudia el equilibrio entre el estado gaseoso y las distintas condiciones se denomina termodinámica. Estudia todos los estados de equilibrio a nivel macroscópico de los gases y incluye a todas estas leyes que estamos hablando ahora. La ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, y así llegar a la ecuación general de los gases. Vamos a diferenciar ahora lo que pasa con un gas real. En un gas real hay que considerar que las moléculas ya tienen un volumen determinado y que hay atracción entre las mismas. Y ahí tienen los anexos que hay que hacer a la ecuación general de los gases para corregir esa no idealidad. Entonces, ¿qué me queda? A la presión hay que sumarle un factor que tiene en cuenta una constante por el número de moles y el volumen del gas propiamente dicho, y al volumen hay que restarle un factorcito que es como el covolumen o el volumen que ocuparían las moléculas que hay que restarle al resto del recipiente. Bueno, esa es la corrección que hay que hacer para considerar un gas real. Disculpe, profe. Sí, sí. Sí, Bautista Romero me pidió que si puede aceptarle en la Ay, reunión. perdón, chicos, porque estoy, Sí, a ver, dejo de no hay compartir problema un igual, profe. poquito. Ahí está Bautista. Admito otros más. Estoy muy acelerada porque mis datos no sé si me van a aguantar la reunión, pero bueno, cualquier cosa nos volvemos a entrar, ¿eh? Sí, profe, no se preocupe. Sí, muchas gracias.
Bien. Entonces, seguimos, ¿eh? Seguimos mostrando. Esta era la ecuación general de los gases. A ver qué me están volviendo a pedir. Entonces, esta es la ecuación general de los gases, pero con las correcciones para aplicarla a un gas real, ¿eh? Hay que sumar todo un factor a la presión y hay que restar el covolumen, se denomina que es el volumen que ocuparían las moleculitas, cada una de las moleculitas del gas, a ese volumen del recipiente donde estoy estudiando el sistema. Bueno, ahora pasamos a la atmósfera. La atmósfera entonces es una masa de aire que ustedes saben que rodea la Tierra y que permite la vida en nuestro planeta, básicamente por la composición de estos gases. Tiene un 21% de oxígeno, más de un 70% de nitrógeno y una mezcla de vapor de agua y otros gases raros, incluido dióxido de carbono. Pero básicamente esta masa de aire es la que permite la vida, ¿verdad?, en nuestro planeta. Bien, acá tienen todas las distintas capas, troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, que son las capas de la atmósfera. Disculpe, doctora, Sí, señora. una pregunta. ¿Usted está presentando? Porque yo veo negro nomás la pantalla. No sé si soy yo nomás el problema. Quería saber eso. Si hay otro A ver, compañero si puede ver. Yo a sí ver si puedo los ver. otros chicos pueden ver. Yo veo bien, no sé usted. ¿Todos los demás ven? Sí, yo veo. Sí, sí, todo bien. Ah, ok. Gracias, doctora. Perdón, Ay, disculpe. perdón. Bueno, no les puedo ayudar mucho, porque yo también soy... No pasa nada, doctora. Yo lo escucho. Está bien, gracias. Yo después estas filminas las voy a poner otra vez en el Moodle, la voy a cargar y va a estar como filminas correspondiente al tema de estado gaseoso, ¿saben? Sí, Así sí, que gracias, doctora. yo les Gracias. doy la pauta más o menos del tema, qué es lo que tienen que saber, y después ustedes corroboran con la bibliografía. Sí, Bueno, gracias. dentro de atmósfera, lo que más nos interesa a nosotros, que sepan el concepto de presión atmosférica, porque la presión atmosférica es la fuerza por unidad de área que ejerce esta masa de gas sobre todos nosotros y que va a inferir o va a actuar sobre todos los procesos vitales de los seres vivos. Entonces, la presión atmosférica es la presión que ejerce esta masa de aire, o sea, la atmósfera, sobre todos los seres que están en la Tierra. Tiene un mayor nivel, un mayor valor a nivel del mar, y a medida que me voy ascendiendo, esa presión, por supuesto, es menor. ¿En qué se mide? La presión, por definición, es fuerza sobre superficie, o sea, podría ser en el sistema internacional Newton sobre metros cuadrados, que se denomina, en honor al físico que estudió todos estos conceptos de presión atmosférica, un Newton sobre metros cuadrados equivale a un pascal. Después hay otras unidades, la DINA sobre centímetro cuadrado es el bar o baria, y después tienen también milímetros de mercurio, tienen atmósfera, que la presión generalmente normal, ustedes saben que es una atmósfera. Entonces son las distintas
distintas unidades en que podemos medir la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. El físico italiano Torricelli la pudo determinar y así inventó lo que es un barómetro trabajando con mercurio. Y ahora vamos a ver, a partir del experimento de Torricelli, se determinó el valor de la presión atmosférica a nivel del mar, que es de 760 milímetros de mercurio. Varía con la altitud, inversamente proporcional. Por ejemplo, en el Everest, que es la porción de tierra más alta, a 8.800 metros, la presión, fíjense cómo ha cambiado, la presión atmosférica sería de 300 milímetros de mercurio. Bueno, Evangelista Torricelli fue el que determinó, en un recipiente colocó mercurio y lo sumergió un capilar que provocó, por ascenso capilar, se va a ascender ese mercurio hasta estabilizar, hasta igualar a la presión atmosférica. Y así se midió en centímetros o en milímetros, 76 centímetros o 760 milímetros, es el valor de la presión atmosférica que equipara o estabiliza a esa columna. Entonces, así, de esa forma tan sencilla, es que tenemos la medición. ¿Cómo se mide a nivel instrumental? Tenemos lo que se denominan barómetros. Que los barómetros son dispositivos que miden, pueden medir esa presión atmosférica. Básicamente por estabilidad, entonces, o por igualdad del aire atmosférico con esa escala que tenemos en el barómetro. Acá tienen las unidades de presión. Entonces habíamos hablado de la atmósfera, del pascal, del bar o bario, y de los milímetros de mercurio. El otro concepto importante, después que sabemos bien las características de los gases y de la atmósfera en particular, es hablar de los gases en sangre. Y acá, cuando hablamos de gases en sangre, hay que tener en cuenta qué pasa en el alveolo, qué pasa en los pulmones, donde hay, por medio de la respiración, una gran entrada de oxígeno, por lo tanto la presión de oxígeno va a ser alta, una baja cantidad de dióxido de carbono, y que va a ocurrir lo contrario cuando llegue al tejido. En el tejido, el intercambio es al revés. Tiene que ingresar el oxígeno, porque hay muy baja cantidad de oxígeno, y por simple difusión, por menor concentración, mayor hacia menor, va a salir el dióxido de carbono. Entonces, ese intercambio es lo que tienen ustedes que estudiar. A ver, ¿cómo se llama ese intercambio gaseoso? Se llama hematosis, que es el movimiento de oxígeno desde el alveolo hacia la sangre y del dióxido de carbono desde la sangre desde la sangre que provienen de los tejidos, hacia de vuelta al alveolo para que sea
expulsado ese dióxido de carbono hacia el exterior por medio de la respiración. Ahí tienen un enlace donde pueden ver bien cómo se da ese fenómeno. Entonces, en el alveolo, por simple difusión, el oxígeno va a ingresar hacia los capilares. ¿Por cómo se transporta ese oxígeno? Acuérdense que el oxígeno principalmente se transporta mediante la hemoglobina, mediante el grupo M de la hemoglobina, captura esa molécula de oxígeno y así puede ingresar con facilidad al torrente circulatorio y poder transmitirse hacia los tejidos. El dióxido de carbono, una partecita puede unirse también a la hemoglobina, al grupo amino terminal de la hemoglobina, pero la mayoría del dióxido de carbono se solubiliza en la circulación y se une en forma de bicarbonato y así puede transmitirse con ayuda de la enzima anidrasa carbónica. Ahí tienen cómo ocurre el intercambio. Y las diferencias de presiones, o sea, el fenómeno de movimiento de estos gases se da por simple difusión. Por supuesto, hay ayuda de la hemoglobina, que es muy ávida por el oxígeno, de la anidrasa carbónica, que tiende a la formación de bicarbonato, para ayudar a este desplazamiento de gases. Pero se da principalmente por diferencias de presiones. Bien, ahí tienen el fenómeno, son todos, yo los saqué de internet, esto yo les pongo estos gráficos y ustedes pueden evaluar cómo se dan esos cambios, pero siempre por difusión. El fenómeno que ocurre es de difusión y por lo tanto por diferencias de presiones, porque acá las concentraciones de gases se establecen simplemente por diferencias de presión. Bien, otros esquemitas. Son esquemitas donde ven cómo hay ese cambio de gases a nivel de los capilares. Y acá un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia y que es el fenómeno de Hamburger, donde, fíjense, se produce un intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno en el eritrocito y colabora en todo este proceso la entrada hacia el eritrocito del ion cloruro. Todo este proceso, que cada uno lo tiene que analizar, es lo que ayuda a ese intercambio gaseoso. Y ahí tienen el efecto Haldane, el efecto Bohr y el efecto Hamburger, que son todos los intercambios que ocurren en el fenómeno de intercambio gaseoso. Esto yo les dejo los voy a poner para que vean. Son fenómenos complejos, pero nosotros les pedimos que sepan bien qué intercambio se da en el tejido, en el alveolo y finalmente en el plasma, cómo circula por la sangre cada uno de los gases, tanto el dióxido de carbono como el oxígeno unido a la hemoglobina.
Bueno, ¿qué les pareció? ¿Entendieron más o menos o no? Sí, profe, se súper entendió. Bueno, yo les voy a poner ahora en el aula estas filminas y cualquier consulta o en el foro de teoría o si quieren a mi correo que está el de la cátedra ortiz.bet que también me pueden escribir y me hacen la consulta. ¿Está? Bueno, profe, muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar